Hola paranormales, bienvenidos a mi canal, yo soy Aidena y si aún no me conoces te invito a ver los podcasts en los que he participado con Jalisco Desconocido, con Café 423, con Paco Arias, con El Documentalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bienvenidos a mi canal, vamos a abordar un tema que yo ya tenía tiempo queriendo hablarlo en redes. De hecho, el único espacio donde yo había tenido pues esta apertura a hablar de este tema era en los aquelarres que yo hago, donde preparo personas en este mundo de la brujería, de la meditación y todas estas cosas. Y allí yo les explico un poco de lo que yo les voy a hablar aquí. Entonces, bueno, pues este video me emociona muchísimo. De hecho, estaba como que lo grabo, ya me siento listo para grabarlo, o todavía no. ¿Qué va a pasar? La gente cómo lo va a tomar, porque es un tema paranormal que yo vengo pues estudiando desde hace mucho tiempo. Yo ya voy para el 4.º año trabajando en esto y pues sí, desde que empecé en esto, yo empecé a observar el tema del que les voy a hablar. Entonces, ¿es brujería o es ciencia? Quiero decirles, paranormales, que este tema me ha acompañado en todo mi trabajo, entonces es muy especial para mí grabar este tema. Y hoy me maquillé como de los 90s, fue lo mejor que pude hacer. ¿Cómo ven? ¿Me quedó o no? Bueno, ya, déjenme siento, déjenme aplaco la lombriz para hablarles de este tema. Oigan, bueno, vamos a comenzar con lo más importante, que es de dónde surge este tema. Y es que cuando tú trabajas en esto, tú tienes que aprender a adaptarte al lenguaje de las personas que atiendes, que ves. Y adaptarte necesita mucha práctica. O sea, siento que yo lo logré hacer porque pues veía muchísima gente al día, todos los días. Hay temporadas donde trabajo sin descanso, de domingo a domingo, y eso me ha ayudado precisamente a adaptarme a las personas, porque no es lo mismo leer a una persona de 18 años a leer a una persona de 60. No es lo mismo, no tienen los mismos problemas, no tienen el mismo lenguaje, no tienen similitud alguna, ¿no? Y algo muy curioso que sucede durante las lecturas es que como hacemos un proceso que yo les expliqué en el video de tarot y preguntas y respuestas, que si no lo has visto, te lo dejo en la cajita de descripción o al final de este video que pongan ahí la pantallita, nomás le picas, pero tienes que suscribirte al canal. Yo ahí les explicaba que antes de cada lectura yo hago una preparación con cada persona para precisamente llegar al punto de información que necesita la persona. Miren, paranormales, mi proceso de leer, generalmente, no en todos los casos, es el siguiente. Me contacta la persona, me envía fotos y antes de yo sacar sus cartas, hago esta preparación que les comenté. Cuando estoy haciendo esta preparación, hago ahí como que las peticiones que a mí me vayan saliendo, de que la información sea iluminada por la energía divina, que la información sea lo que la persona necesita saber, que toda la información provenga desde la fuente divina, bueno, muchas cosas que ahí menciono. Y pasa que entrando a la sesión, a veces, en la mayoría de los casos de hecho, en la mera meditación ya me dieron a mí como información muy específica que le tengo que dar a la persona, y así inicia la sesión de tarot y luego ya se va complementando con las cartas. Así es como yo lo hago, así es como yo encontré mi manera y esa manera me gustó y esa manera es la que aplico. Y entonces, paranormales, sucede que como a mí me dan exactamente la información que necesita la persona, para mí es fácil entablar un lenguaje porque ya tengo la información. Y entonces ya tengo la información del chico de 21, de la señora de 45, del señor de 63, del joven de 20. O sea, ya tengo la pauta, el punto de partida, el inicio. Y entonces es sencillo. Y no necesito ponerme a pensar qué palabras voy a utilizar, si le va a gustar o no, si le va a parecer bien, nada. Es raro. Y entonces sucede algo y es como si la energía, cuando se va iniciando una lectura, me llevara por el camino exacto que debo de tomar para comunicarme con mi consultante.
Y bueno, para llegar a este punto, pues yo les explico en los aquelarres qué hacer. De hecho, probablemente de un aquelarre que trate de hacer lecturas, pero pues vayan, estén al pendiente de mis historias para conocer esto. Y después de muchas lecturas y de mucha investigación y de mucha comparación y de mucho análisis de las personas que veo todos los días, me topé con una persona en particular, que esta mujer de un carácter muy lindo, como que ella muy, muy linda, muy honesta, muy abierta, muy transparente, ella llega a su consulta. Cuando a mí me envía foto de su rostro, yo digo, Dios mío, esta mujer es un amor. Entonces empieza la consulta y me dice, Aidena, yo tengo que ser honesta contigo, yo no creo en estas cosas, la verdad. Como que vine para ver qué mensaje hay para mí y estoy muy abierta al mensaje que haya para mí. Y la notaba sincera, Paranormales, porque es que es muy diferente una persona que llega y te dice, yo no creo, demuéstrame. O sea, eso ya es un poco más de soberbia, de ego. Pero esta mujer yo la notaba, la sentía muy transparente. Entonces la mujer me decía, es mi primera vez en esto. Recuerdo que esta mujer tenía como entre 48 y 53 años, más o menos. Me decía, quiero ver qué hay, quiero ver si hay algo que como que no estoy notando y me lo puedas decir. Y me decía ella, y la verdad, cuando yo te conocí, me dice, como que me diste mucha confianza, entonces por eso decidí hacerlo, por eso en toda mi vida yo no había experimentado esto y hoy decidí hacerlo. Y para mí es valiosísimo, Paranormales, que una persona, o sea, me diga, de toda mi vida no he querido y te conocí y lo quise hacer, se siente muy especial. Se siente muy especial porque a mí eso me dice que puedo estar haciendo las cosas correctamente. Entonces, comienza la lectura y de aquí surge un tema que es el que les voy a explicar, que se lo expliqué a ella porque ella venía del rubro de la ciencia y entonces justo cuadró la información, como que cuando se lo expliqué me decía, sí, yo había pensado lo mismo. Bueno, miren, Paranormales, yo sé que esto a lo mejor les vuela la cabeza como a mí cuando empecé a investigarlo. Pero yo me daba cuenta que muchas de las cosas que llamamos brujería en realidad son términos que se nos han venido diciendo desde hace muchos años y que a lo mejor por este afán del humano de dividir la ciencia y el espíritu, divide y vencerás, no hay que dividir. Esta mujer en consulta me decía, ¿realmente existe la brujería? O sea, ¿realmente hay algo que sea mágico de lo que no nos demos cuenta? Y antes de continuar, quiero decirles que para mí sí hay cosas que son mágicas, que por más que se estudien, nuestro cerebro humano quizás no va a llegar a comprenderlas o si las comprenda, esto va a ser en años y como que he aprendido a reconciliarme con esta parte. Siento que cuando queremos encontrarle una explicación a todo, no damos pauta o permiso a que la magia precisamente se manifieste en nuestras vidas, se presente. Y entonces vemos estas personas totalmente escépticas, que a mí no me ha pasado nada y a mí me gustaría preguntarles, ¿diste espacio para que sucediera? ¿Diste mínimo el beneficio de la duda para ver qué pasaba? Bueno, nos daremos cuenta que no. Pero entonces yo le explico a esta mujer en su lenguaje, ya habíamos hecho la preparación, estamos sacando las cartas, todo esto. Y yo le digo algo, oye, mira, te voy a explicar por qué es tan poderosa la envidia. La envidia es esta sensación negativa hacia la otra persona por desear lo que la otra persona quiere. Porque muy en el fondo podemos incluso tener una sensación de que no somos suficientes para obtener eso de esa persona. Si nosotros tuviéramos eso que envidiamos, no estaríamos envidiándolo. Entonces nos enojamos por la lejanía de ese resultado. Y entonces vamos a poner un ejemplo, le envidiamos un carro a alguien y hay que aceptar que aquí el ser humano es envidioso, el ser humano es triste, el ser humano es feliz, porque de eso se trata ser un ser humano. Y la otra vez vi una frase que decía, ser buena persona precisamente es aceptar tu maldad. Y estoy completamente de acuerdo. Aceptar el grado de maldad al que puedes llegar y no aplicarlo, para mí eso es ser buena persona.
no negar esta oscuridad que hay en ti. Entonces, envidiamos un carro, pero si nosotros tuviéramos ese carro, no estaríamos envidiándolo. Entonces, lo que nos da coraje es la falta. La sensación de falta o la sensación de lejanía hacia ese objeto, hacia esa cosa, hacia esa situación. Porque si lo tuviéramos, no habría necesidad de envidia. Es más, la envidia ni siquiera cabría. Pero entonces tenemos envidia. Y entonces se genera esta energía negativa hacia la persona. Y aquí quiero explicarte algo. Si la persona tiene su energía muy elevada, tu envidia, por poner un ejemplo, no te estoy diciendo que ahorita se hace envidioso o envidiosa. Imagínate nada más que estás envidiando a alguien por este video y ese alguien tiene una energía muy alta. Por más que tú lo envidies, no le va a pasar nada. Nada. Porque aquí están compitiendo o chocando dos fuerzas humanas. Recuerda este término porque te lo voy a explicar más adelante. Fuerzas humanas, energía humana. ¿Ok? Y aquí no va a pasar nada. Aquí cabe una pauta que es, si tú envidias a una persona y esa persona tiene su energía muy baja, claro que tu envidia le va a afectar. Por supuesto que le va a afectar. Porque está totalmente vulnerable a tu energía que en ese momento es superior a la de esa persona. Y entonces, aunque sean fuerzas humanas iguales, porque son humanos ambos o ambas, tu energía sí es superior porque la persona puede estar triste, puede estar deprimida, puede estar pasando por un proceso horrible y su energía es inferior a la tuya y ahí sí le afectas. No te vayas a revolver, porque yo sola me revuelvo también de repente. Y luego, hablando de fuerzas humanas, aquí estaría la cosa. ¿Tu envidia puede llegar a afectar a alguien como si fuera una brujería? Sí, definitivamente sí. Y muchas brujas, y lo mencionan en videos, muchas brujas dicen la envidia es como una magia terrible. Y solo estamos hablando de la envidia, no estamos hablando del egoísmo, no estamos hablando de la soberbia, o sea, hay mil cosas. Y yo le explicaba a esta mujer que era mucho de ciencia, yo le decía, cuando haces brujería, tú tienes materiales, que la sal, que la cal, que las tijeras, que las velas, que los gallos, luego hay personas que trabajan con animales, estoy totalmente en desacuerdo y jamás voy a estar de acuerdo con eso, jamás, nunca. Hay personas, bueno, usan sus materiales, ok. Yo uso los míos, tengo que decirles que tengo de hecho aquí enfrente está mi canasta con materiales. Tengo lavanda, tengo esencias, tengo canela, tengo azúcar, tengo sal, tengo listones, varias cosas. Si quieres que te muestre en algún video, por favor comenta aquí abajo. Bueno, tienes los materiales y lo que sucede es que al estar tú haciendo la vela, al estar rayando la vela o raspando, al prender inciensos, al esparcir la sal, lo que sea, al tú hacer eso, tú estás generando la sensación. Escucha, ¿podrías generar esa sensación sin materiales? Sí. Por eso la envidia es poderosa, porque para la envidia no se ocupa prender una vela. No. La sientes y ya, y afecta, dependiendo del grado. Pero cuando tú estás con materiales, el simple hecho y esta intención de trabajar el material afecta. Entonces, hablábamos esta mujer y yo, y le cuadró perfecto, porque no va a ser lo mismo que yo le explique esto a ella, a alguien que toda su vida ha trabajado con materiales, y que es la misma información, pero tiene otras ideas. Entonces, a eso me refiero con adaptarte al lenguaje de la persona con la que estás charlando. Claro que con la materia se puede incluso hasta intensificar la intención, sí. Porque, por ejemplo, imagina que estás envidiando a alguien y tu intención es que esa persona ya no tenga el carro. Porque el carro precisamente es el objeto que te recuerda que tú no lo tienes, que hay falta, que hay vacío.
Cuando tú trabajas con otra materia, ya no es solo la sensación, estás metiendo velas, estás metiendo fuego, estás metiendo sal, lo que sea que se usa. Tu intención por ser materia se duplica y al trabajar con la materia, pues la intención se materializa. Con la vela, con el fuego, con la sal, con todo lo que se usa. Y les voy a decir también por qué llegué a esta conclusión. Porque en algún punto yo me puse a investigar y recuerdo que yo veía que la sal era protectora. Y luego, no es protectora. La sal sala a la otra persona. Bueno, aquí ya se contradice. Y luego, no, pero la sal se utiliza desde tiempos ancestrales para hacer un círculo de protección para nosotras las brujas. Y luego, no, la sal ahuyenta a las brujas. Y ahí yo dije, no, a ver, esto no tiene ningún sentido porque me estás hablando del mismo elemento en diferentes cosas. Y entonces, obviamente no es el elemento. Nunca ha sido el elemento. Ha sido la sensación que crea el elemento y la intención. Pero cuando tú te pones a pensar de dónde proviene esa intención, llegas a la conclusión que en realidad quien tiene la magia es la persona que lo está haciendo. Por tanto, todos, absolutamente todos, podríamos llegar a hacer brujería, a ser brujos o brujas, o magos o magas, porque no tiene que ver con los materiales. Que los materiales son importantes, que tienen su lugar, que podemos respetarlos porque aparte provienen de la madre naturaleza, estoy muy de acuerdo. Pero no se trata del material. Hay algo que a mí me gusta mucho, que es el inconsciente colectivo y cómo afecta. Y bueno, ¿recuerdan estas pulseritas de ojo turco? Ay, que de hecho por aquí tengo unas, déjenme se las enseño porque están por acá. Dejen agarro el corazón. Miren, yo aquí, déjenme, yo aquí, este corazón yo lo usaba, miren, esta es la tapita, me gusta. Cuando yo daba consultas presenciales, porque precisamente aquí yo guardaba la joyería intencionada. Bueno, aquí yo tengo diversos paquetitos de joyería, les voy a enseñar. Y compré muchos ojitos porque precisamente me gustan y la verdad es que a la gente como que también le gustaban. Ay, miren, por ejemplo, esta pulserita que me han estado pidiendo mucho que tenga como envíos a domicilio. Estoy viendo eso de envíos a domicilio con joyería intencionada. Ok, les voy a mostrar esto. Y miren, no sé si lo alcanzan a ver en la cámara. Estoy como que dándole, a ver, por ahí. Es una pulserita de puros ojitos, ¿sí la ven? Inconsciente colectivo, o lo que tenemos en la cabeza por programaciones, por todo lo que se nos mete de información todos los días, tiene una similitud, es decir, esto explicaría el tema de que ahorita a todo el mundo le gusta el matcha, o pilates, porque luego hay otra cosa llamada neuronas espejo, me parece, pero bueno, ya es otro tema. Si quieres que te hable más acerca de esto, por favor, coméntame aquí abajo, porque esto da para mucho, esto va para largo, paranormal. Es que ustedes y yo nos podemos echar 3 horas, pero yo ya me tengo que ir, entonces no les puedo hacer ese tema en este video, pero el inconsciente colectivo nos dice que estas pulseras de ojo turco nos protegen de las malas energías, nos protegen incluso del mal de ojo, nos protegen de muchas cosas, y entonces se crea una energía que envuelve al ojo turco. Y si bien yo les he dicho que para fin de que un amuleto, por ejemplo, funcione, se tiene que intencionar y se puede hacer incluso un ritual para programar el objeto. Y entonces, por ejemplo, si una persona se compra una pulsera y no está intencionada, pero esa persona cree por toda la información que tiene, que la pulsera la va a proteger, desde ahí ya está metiendo una intención. Y si a esa persona, otra persona le ve la pulsera y esa otra persona también cree que el ojo turco protege, bueno, pues se crea más energía. Entonces, el trabajo de los brujos y las brujas precisamente es crear esa energía. Y luego
personas que se van solo por el lado material, que es entendible para normales, porque siento que esta información luego no se divulga tanto porque nos encanta como que el morbo, como que, ay, sí, los pelos de no sé qué y las pezuñas de esto y qué tonterías estoy diciendo. O sea, nos encanta el morbo de sí, si mezclas esto con esto, va a regresar la persona, va a regresar tu ex y va a hacer esto y va, o sea, no, yo me he fijado que en redes últimamente están muchos de estos temas y las personas a veces solo lo hacen porque es información que está disponible. Bueno, y entonces lo que yo quiero decirles es que la magia no está en el objeto tiene su lugar, pero la magia no está allí. Y cuando dos fuerzas humanas están compitiendo, en realidad nos encontramos en una lucha de quién tiene la energía superior. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de que no es una fuerza humana, sino que se integran espíritus, entidades, muertos? ¿Qué sucede aquí? Que estas energías que ya no son humanas sí podrían tener un poder extra al humano. Quisiera no confundirlos. De hecho, si tienes alguna pregunta, déjamela aquí abajo, por favor. Pero vamos a pensar que una bruja quiere hacerle brujería a otra persona. Aquí hay dos fuerzas humanas luchando. Pero cuando esa bruja hace invocaciones a espíritus, a desvividos, a seres, a entidades, esa bruja ya tiene una ventaja por sobre tu fuerza humana. Y es ahí donde, por ejemplo, esa persona que tiene el carro que tú envidias, si sí tiene la energía alta y está súper bien, sí le va a afectar tu hechizo o tu envidia, porque no nada más eres tú contra ella, eres tu bruja junto con tus deidades, junto con tus entidades, junto con tus desvividos contra la persona. Y es ahí donde suceden cosas inexplicables. Y luego es ahí donde las personas recurren a un brujo. Es ahí donde entramos nosotros a ver qué es lo que está sucediendo, porque hay personas que llegan y dicen, pero es que yo estaba bien, todo estaba bien, no sé qué pasó de un día para otro y solo recuerdo, paranormales. Y por cierto, este es el punto clave. Va a haber personas que llegan, sobre todo, te lo digo si eres de los que está ejerciendo esto, llegan y te dicen todo estaba bien, no había pasado nada, solamente un día recuerdo que, esa es la frase, ¿cómo decirlo? Como el punto clave. Solo recuerdo que un día apareció un pájaro en la puerta, sin vida. O recuerdo que un día empecé a tener insomnio, una noche empecé a tener insomnio. O solo recuerdo que un día yo empecé a vomitar de la nada. Las personas que manifiestan este tipo de brujerías tienen un punto clave, así lo llamé yo, donde es ahí donde notan algo muy ligero que generalmente pasan por alto. Y ahí empieza todo el desastre. Y ahí empieza el horror. Y ahí empieza la brujería. Más bien, ahí empieza a surtir efecto. En ese punto que pasamos por alto, que parece que es insignificante, y si lo estudiamos todo tiene sentido. Cuando yo le explicaba a esta consultante mía que el ritual, que los materiales, que el fuego era lo que creaba esa sensación en las personas, ella me preguntaba, ¿entonces no se necesita la vela? No, depende. Habrá personas que las necesiten y habrá otras que no. Y entonces eso nos confirmaría que no debemos de tener un solo proceso de meditación, un solo proceso de magia, un solo proceso de ritual, porque resumir todo a un solo proceso sería absurdo. Algunas personas necesitan una vela morada,
Algunas personas solo necesitan comer antes para hacer un ritual. Algunas personas necesitan barajear 7 veces las cartas. Otras personas con 3 tienen. Algunas personas necesitan hacer meditación. Otras personas pasan por alto esto. Y no significa que uno sea mejor que el otro. Significa que por la diferencia humana necesitamos ciertas cosas. Y precisamente cuando estamos trabajando con la magia, debemos de aquietar la mente. Porque la mente es racional, la mente quiere explicación, la mente quiere llenar vacíos, la mente va a buscar vías rápidas, salidas. Y los materiales y las velas y el fuego y la meditación sirven para callar la mente. Sucede luego mucho que las personas más escépticas son precisamente las que no silencian su mente. Porque en ese espacio de silencio encuentras mucha información y muchas respuestas. Y todo esto viene, de hecho me traje mi libreta por si se me iba algún punto, porque les digo que la información es muy vasta. Todo esto viene, decidí incluir la información del experimento de la doble rendija, que si no sabes cuál es ese experimento, yo te sugiero que lo investigues si te gustan estos temas, porque yo lo uní a esto, y yo sé que es extraño para normales, porque generalmente o eres científico, o eres brujo, o estás bien de la cabeza, o estás mal, y luego nos catalogan como esquizofrénicos, y luego con temas mentales, bueno, y como que queremos dividirlo todo el tiempo. Yo a veces me imagino un mundo donde las personas puedan unir ambas energías y entender que somos todo, que el humano sí es cuerpo, pero también es espíritu, que sí es mente, pero también es alma. Y creo que incluso así seríamos más poderosos. El experimento de la doble rendija nos habla de cómo las partículas se comportan según si son observadas o no. Este experimento ha sido muy criticado, nadie tiene una conclusión de ese experimento porque nadie le ha encontrado una explicación, pues una explicación total. Y entonces en este experimento que se hizo por Thomas Young entre el 1801 y 1803, no está bien definida la fecha, me parece, demostraba que si la partícula es como un pedacito de materia, nosotros somos materia. Si la partícula era observada, la partícula se comportaba diferente a que si no lo era. Y entonces, aquí podríamos incluso teorizar que lo que contaba o el poder podía residir en el observador, es decir, en nosotros. Y aquí podríamos incluso concluir que una de nuestras herramientas más poderosas y más mágicas se basa en cómo observamos las cosas y qué esperamos. Porque los científicos que hicieron esto, al esperar cierto resultado, observaban que el resultado cambiaba. Y dependía de si estaban observando el resultado o no lo estaban observando. Como si las partículas, es decir, los objetos también, tuvieran conciencia de que están siendo observados. O la otra conclusión sería, nosotros como seres humanos podríamos modificar las partículas al observarlas o al dejarlas de observar. ¿Y por qué meto este tema de física en la brujería? Bueno, pues porque si nos vamos a un ritual de magia, el hecho de que una bruja esté encendiendo una vela para hacer un llamamiento, por ejemplo, el ojo de la bruja sería quien metería la intención en la vela y entonces la vela funcionaría. Así que, si esto es así, las brujas se les terminaría pagando por meter una intención a un objeto que contiene partículas. Esas partículas reaccionarían ante la intención o el objetivo de esa bruja y la brujería resultaría. Creo, esto es mi punto de vista, que incluso podría funcionar aún más si la bruja no solo es ella, sino que hay entidades o espíritus invocados por ella misma.
Las brujas poderosas entonces serían quienes tienen intenciones concretas, quienes saben con exactitud qué quieren generar con una vela. Porque, y respóndemelo tú, ¿sería igual que una bruja que tiene fama de ser muy buena, de hacer rituales efectivos, prendiera tus velas con intención a que si lo hiciera tu vecino? Claro que no. Yo que he estado en este mundo ya por varios años, en este mundo de la brujería, me he dado cuenta que las brujas o brujos que tienen más resultados son los que están seguros del resultado que van a obtener. No tambalean, no dudan, nada. Están 100% seguros. Y hay personas que tienen esta seguridad porque saben que algo espiritual los está respaldando. Así que todo se reduciría a que el ojo, la visualización de lo que quieres que suceda, mueve partículas y por tanto puede alterar o cambiar la realidad en la que estás viviendo. Entonces sería física o brujería. O quizá las dos. Porque ¿qué necesidad de separarlas? Aquí podríamos integrar la importancia de las emociones. Es curioso cómo las personas creemos que elegimos mentalmente, cuando en realidad estamos eligiendo emocionalmente. Pero a la emoción no se le da peso o se le oculta. Y la emoción es justamente lo que crea la intención, pero nos rehusamos y dejamos todo en manos de una bruja. Y me pongo a pensar, las personas escépticas, quizás su escepticismo genera que las partículas se muevan a confirmarles ese mismo escepticismo. Y más si el escepticismo es más grande que el poder que cree que tiene la bruja. Creo que somos más de lo que nos han contado. Tengo el deseo de que algún día podamos descubrir que la magia es para todos. Que no se necesita una religión en específico, un proceso, sino que logremos ver que nosotros somos la magia. ¿Tú crees que tienes magia? Porque déjame decirte que si no lo crees, yo creo que estás perdiendo el tiempo. Y pues nada, paranormales. Esto sería todo por el video de hoy. Coméntame aquí abajo qué te pareció. Coméntame si tú has llegado a otras conclusiones. Coméntame si después de este video comienzas a resetear tu cabeza, porque fue lo que me pasó a mí. Y espero que si conoces a alguien a quien pueda interesarle esta información, le hagas llegar este video. Te mando un beso donde quiera que estés y que tengas un día muy paranormal. ¡Chao!